Santo de ayer y de hoy. Un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Buenas noches, bienvenidos a su programa Francisco, un santo de ayer y de hoy. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Hoy, como ven, llegué a tiempo. Es que no me tocó la misa ahorita. Y bueno, pues como era una misa solemnérrima, porque es Nuestra Señora de Guadalupe, no podía ponérmela, porque si no, no iba a alcanzar a llegar ni a las 8:30 ni a las 9. Y bueno, pues un saludo a todos los que nos están escuchando. Y bueno, hoy aquí están con nosotros, estamos el trío completo, así es de que los dejo que se presenten. Presentarse. Más bien saludar, ya nos conocen. Bueno, que se saluden. Archirreconocidísimos. Fray Pues Miguel va a contar chistes hoy. No se crean. Luego me censuran aquí de parte de la diócesis, nos caen los cánones. Y no precisamente esas máquinas. Bueno, pues saludos a todos ustedes que nos escuchan con esa devoción franciscana. Un saludo para allá a mi mamá, que ahorita le acaba de mandar un mensaje a ver si se conecta ahí para que me oiga. Porque luego me dice que no salgo. Pues no, sí vengo. Mira, mami, acá está tu hijazo de tu vidaza. Saludos también a las cufras de la región de Nuestra Señora de Los Ángeles. Nuestra Señora de Los Ángeles. Y a toda la familia franciscana. Un saludo muy especial, porque ya me reclamaron varias veces a los amigos de San Francisco de Asís, nuestro templo de San Francisco de Asís. Un saludo muy especial para todas ellas, que no me sé los nombres todavía, me sé solamente unos y por eso mejor no los menciono. Aquí le paso a Edgar para que continúe con los saludos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa San Francisco, un santo de ayer y hoy. Los saludamos con afecto a todas también nuestras familias, a los que nos escuchan por radio, a los que nos están oyendo. Creo una tía de nosotros, Rosa, nos oye en San Diego, y hay varias en San Diego, en Los Ángeles, mi tía Techi en San Diego. Hay gente que nos ayuda, que nos ha escuchado y nos han dicho y nos han mandado mensajes por Facebook. Contáctense, el Facebook, tenemos forma de poder platicar, resolverles dudas en torno a lo que es el franciscanismo, y estamos para servirles en lo que se pueda. Que Dios les bendiga y siga dándoles ese fervor de escuchar este programa que hacemos cada semana para ustedes con mucho cariño. Y luego, si es conveniente que nos digan sus preguntas, porque hace un momentito que llegamos nos decían los compañeros del programa pasado que si somos padres o somos frailes o cómo se nos dice. Pues bueno, somos frailes. A lo mejor aquí durante el programa les comentamos algo para que tengan ya la idea así más clara. Tú veles platicando de una vez, venga. Ay, María Purísima. Desde el fondo de tu corazón. Bueno, de mi corazón, pero mejor de mis conocimientos, de mis recuerdos. Claro. Miren, todos somos frailes, nosotros, todos somos frailes, pero algunos frailes son sacerdotes, y algunos porque tenemos la opción de ser o no ser. Algunos padres, por ejemplo, Padre Nacho es de opción sacerdotal, entonces él, además de ser fraile, es sacerdote. Entonces somos frailes, pero dentro de nuestro ser de frailes puede haber alguien así como él que presta un servicio cualificado a la iglesia desde su ser de sacerdocio. Y en mi caso particular, yo tengo la opción no sacerdotal, es decir, yo no soy sacerdote. A veces lo digo de broma, que yo no soy sacerdote, soy nada más cerdote. Ay, Dios. No se crean. Es que como peso 114 kilos, hoy me pesé, Dios santo. Parece que voy subiendo. Ay, la comunidad se está resintiendo conmigo, por ahí la despensa se acaba pronto. Entonces, entonces lo único que baja es lo único que está adelgazando es el presupuesto de la casa, ¿o qué? Así es. Ay, y entonces, miren, aquí somos tres casos interesantes. Todos los tres somos frailes, pero el Padre Nacho es fraile y es sacerdote.
mi opción es laical únicamente. Y en el caso de Edgar es fraile franciscano, pero su opción es sacerdotal. Todavía no es sacerdote porque todavía está estudiando en el seminario diocesano de aquí de Tijuana. Ese sería. Muchos saludos a todos los hermanos que nos escuchen en el seminario diocesano, porque sé que algunos sí nos oyen. Que Dios nos los bendiga. Y que estudien mucho porque están en exámenes. En exámenes, por favor, pidan por nosotros. Bueno, Nachito, estamos en la tortura anual. Muy bien. Y semestral. Bueno, espero haberlo, si quedó claro, que bien, y si no, pues tiene alguna duda, pregúntenos. Están los teléfonos que nos pueden comunicar aquí en Tijuana, el 622-8962, por Estados Unidos, por la LADA 866-228-4305, y en el nacional sin costo, el 01800-788-7606. Así es, pues para todas sus dudas, comentarios, ya como decía Fray Edgar, también si quieren escribirnos por Facebook o mandar mensajitos, el teléfono de Fray Edgar es muy popular. Ay, Dios. Y el de Fray Miguelón también. No se crean. Pero de veras, con gusto. Y bueno, pues vamos empezando. Hoy tenemos tantas cosas que compartir. Vamos a continuar con la primera admonición de San Francisco, muy interesante. Y bueno, vamos a empezar ahora por comentar a Fray Edgar, como siempre presenta las figuras de los franciscanos. Bueno, pues algo así, por ejemplo, Fray Juan de Zumárraga, que era el obispo pues el primer obispo de México, el primer arzobispo de México, sí. cuando se apareció Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Entonces, bueno, algunos datos de su biografía. Esto nos va a llevar un poco a compartir aquí, a reflexionar sobre el Nican Mopohua, sobre la labor evangelizadora, sobre la importancia que tuvo la Virgen Santísima de Guadalupe en favorecer, digamos, la evangelización aquí en nuestro México. Y bueno, pues vamos empezando. Saludos a todas las personas que nos están escribiendo. A Jacqueline Ruiz, gracias, abrazos hasta Mazatlán. En fin, Anabel Araiza, que nos están escuchando desde Durango. Y bueno, repito, a todos los parientes que nos están ahí escuchando, ahí andamos. A la hermana Vero. A la hermana Vero. Que se hace que la Virgen le habla y no ha querido venir con nosotros, pero bueno. Se hace que la superiora no la deja, pero bueno. Veremos. Por lo pronto vamos a ver un poquito de lo que quién era Fray Juan de Zumárraga. Muchos dicen, pues el obispo Fray Juan de Zumárraga, que el obispo Fray Juan de Zumárraga, que Juan Diego con las apariciones, y lo mencionamos, pero en realidad muchas veces, y creo que es el caso, no sabemos quién era. Fray Juan de Zumárraga, fraile franciscano, nació en Durango, no Durango, México, Durango, Vizcaya, en 1468 aproximadamente, y murió en la Ciudad de México el 3 de junio de 1548. Era español, por lo que se podemos ver, de una zona un poco agreste, difícil, de un fervor muy fuerte en torno a la evangelización en algún momento. Fue el primer obispo de México desde 1528 y consagrado como obispo ya oficialmente el 27 de abril de 1533 y el primer arzobispo de México en 1547. Fue el fundador, y este es un dato muy importante, de la Real y Pontificia Universidad de México, la famosísima UNAM. Él fue el fundador de la UNAM en lo que es el centro de la República. Él, antes de ser obispo, fue superior local de la provincia de los franciscanos en España y fue un represor de brujas en el País Vasco, era inquisidor. En 1527, estando Carlos I en Valladolid, quedó impactado por su personalidad, por su trabajo y por su ser con todos los demás hermanos, por todo su oficio como inquisidor real, que quedó impresionado, como les digo, de esto, y lo empezó a promover para poder hacer un nuevo obispo. Ya había sido nombrado obispo antes que él, Fray Julián Garcés, un dominico, que fue el primer obispo de Puebla de Los Ángeles. Él había establecido primero, Julián Garcés, su sede en Texcoco, pero al ver que Texcoco pues no tenía mucha infraestructura, y los primeros franciscanos que habían llevado ya habían hecho una gran capilla o un gran templo de 3 naves en lo que es Huejotzingo, en las afueras de Puebla, decidió trasladar la sede de Texcoco a Puebla, siendo así él el primer obispo oficial de la Nueva España, obispo. Pero el primer obispo de Ciudad de México es Fray Juan de Zumárraga, después consagrado como arzobispo, como les decía.
Carlos V le otorga el nombramiento de ser obispo, apoyado por Clemente VII. Lo consagran el 27 de abril de 1533, pero él viaja el 1528 a México para revisar ciertos asuntos, ver algunas cosas en cuestión de los indígenas y poder así avanzar. Él en 1534 regresa a Nueva España después de ser consagrado y él trae la primera imprenta que hubo en México y en toda América. Fundó los colegios de la Santa Cruz de Tlatelolco y de San Juan de Letrán. Creó el primer hospital, al que nombró como el Amor de Dios, e inició las gestiones para la creación de la universidad, es decir, la UNAM, que ya habíamos comentado. También fundó el convento de San Francisco, la Ciudad de México, y la primer biblioteca del continente americano. De 1536 a 1543 ejerció el cargo de inquisidor apostólico y llevó 183 causas contra sospechosos de idolatría. Ese era su trabajo principal. Fray Juan de Zumárraga escribió personalmente algunos catecismos y cuestiones de doctrina para poder llevar a los indígenas a la fe. Escribió básicamente 4 textos. El primero se llama Doctrina breve y muy provechosa de las cosas que pertenecen a la fe católica, a la cristiandad, en estilo llano para común de la inteligencia, en 1543. En el mismo año escribió Doctrina breve para la enseñanza de los indios. En 1546 escribió La doctrina cierta y verdadera, y en 1547 La regla cristiana. Para 1537 escribió una carta a su familia en dialecto vizcaíno y castellano, que es guardada por la Real Academia de la Lengua Vasca como el texto vasco más largo en prosa conocido anterior a los libros de euskera. Como ven, hermanos, Fray Juan de Zumárraga era una persona muy importante y fue un obispo muy movido en todo lo que era el empuje sobre la cultura, las artes, el llevar a todo este proceso de evangelización. Fue de los primeros que empujó a estos nuevos evangelizadores que venían después de los 12 primeros apóstoles de América para evangelizar a los indígenas. Ahora, ¿cómo se da esta relación de Fray Juan de Zumárraga con el hecho guadalupano? Lo podremos ver nosotros en el siguiente corte, pero no nos vayamos con esta idea. Fray Juan de Zumárraga fue una de las personas más importantes en lo que es la zona del centro de la República. Es uno de los forjadores de cultura en el centro de la República, Ciudad de México. No se vayan, regresamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Koinonia Radio. Desde la cuna de la Iglesia. El Santo Rosario es una oración profundamente bíblica, puesto que cada misterio nos presenta un instante específico del plan de salvación, comenzando por el misterio insondable de la encarnación del Hijo de Dios, hasta el triunfo final del Cordero. Es también un medio para meditar y aprender de Jesús y de la Virgen María, sobre muchas virtudes necesarias para la madurez cristiana. Te invitamos a compartir el rezo del Santo Rosario todos los días a las 12 del mediodía, junto con el Ángelus. Saludemos a nuestra Madre del Cielo imitando al Ángel de Dios, para que ella, la humilde sierva, nos bendiga siempre. El Santo Rosario, todos los días en punto de las 12 del mediodía. ¿Cómo lograste entrar a Dios en mi hogar? Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga.
Bueno, estamos aquí de regreso. Pues nos dejó entretenidos Fray Edgar. A ver, vamos a ver que continúe. Pues seguimos, queridos hermanos, con esto de Fray Juan de Zumárraga, tratando de ver, ya en algunos otros programas y en toda nuestra vida hemos escuchado sobre el suceso guadalupano, pero hemos escuchado muy poco sobre quién era este gran hombre, Fray Juan de Zumárraga. Y hablando en su relación con el suceso guadalupano, Fray Juan de Zumárraga es el principal, según la tradición católica, el principal testigo de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. En el relato se encuentra fundamentalmente en lo que es el Nican Mopohua, escrito por Antonio Valeriano. Ahorita les explicamos quién era este hombre, pero el texto escrito en náhuatl por Antonio Valeriano fue publicado en otro libro mayor que se llama El Gran Suceso, o Huey Tlamahuizoltica, que significa, bueno, todo el título es bastante largo, está en náhuatl y dice: por un gran milagro que apareció la Reina Celestial, nuestra Madre Preciosa, Santa María de Guadalupe, cerca del gran Atepetl de México, allí donde llaman Tepeyacac. Este libro, El Gran Suceso, tiene dos textos básicos, que es el Nican Mopohua de Valeriano y una relación de milagros que es el Nican Motecpana de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que son los dos grandes libros que contienen todo esto del suceso o la narración del suceso de Guadalupe. ¿Cuál es la relación con Fray Juan de Zumárraga? Cuando se le aparece, ya lo sabemos, Nuestra Señora Santísima a Juan Diego, le pide que vaya con el obispo para que puedan construir en ese cerro una capilla, un eremitorio a nombre de ella. Así Fray Juan de Zumárraga es el primer receptor de esta gran noticia que María de Guadalupe, enviada por Dios, trae al Hijo, trae a una nueva creación. Es donde México se funde, es donde realmente empieza a fundarse lo que es la cultura nacional. Este es el gran suceso de Guadalupe. Así, el Nican Mopohua es un texto que lo dictó Juan Diego, o lo narró Juan Diego Antonio Valeriano. ¿Quién era Antonio Valeriano? Mucha gente tampoco lo sabe. Antonio Valeriano era un noble náhuatl, muy letrado. Él estudió y fue posteriormente profesor y rector del Colegio de la Santa Cruz de Querétaro, dirigido por los franciscanos. Fue uno de los más notables discípulos e informantes de Fray Bernardino de Sahagún y de Fray Andrés de Olmos. Él podía escribir con elegancia tanto en náhuatl como en español y latín, y Sahagún refiere de él como el principal y más sabio de los estudiantes. Él se casó con Isabel Huanitzin, de una descendiente de la Casa Real Tenochca y hermana del historiador Hernando de Alvarado Tezosomoc, y debió tener alguna descendencia porque él tenía un nieto llamado Antonio Valeriano el Joven, que fue gobernador de Tenochtitlán. Así, Antonio Valeriano no era tampoco cualquier persona, era una persona letrada que tenía mucho que ver con esto del conocer el suceso. Antonio Valeriano refiere las pláticas que tiene con Juan Diego en torno a pues cómo fue que sucedió, cómo fue que apareció, qué es lo que pasó, y él se los relata a Luis Lazo de la Vega, que es el editor de este gran tomo, de este gran libro que contiene las dos obras del Nican Mopohua y el Nican Motecpana. Luis Lazo de la Vega, ¿quién era? Era el capellán de la ermita de María de Guadalupe, y él quería saber, o quería guardar para la posteridad, pues qué había sucedido, cómo era que se habían dado estos sucesos. Y así Juan Diego Cuauhtlatohuatzin, cuando tenía la edad casi de 70 años, dicta o platica con Antonio Valeriano este suceso. Antonio Valeriano lo redacta, lo acomoda, y Luis Lazo de la Vega lo edita, saliendo propiamente este texto a la luz en 1649. Es un texto de 36 páginas que viene todo compendiado, todo este gran suceso de María de Guadalupe en México. Y así Fray Juan de Zumárraga es el primer testigo, es el primero que contempla la imagen de la Virgen pura en el ayate de Juan Diego, de la Burda. Pero aún así es el primero, siendo franciscano, que también, digámoslo así, abre los pasos o abre el camino para la nueva evangelización, para
el nuevo proceso de este México que se está forjando en el suceso guadalupano. Así es interesante resaltar que para los misioneros, en fin, para todos los que llegaron, los españoles que llegaron a México, a la antigua Tenochtitlan, era una impresión tremenda. En primer lugar, porque estaba leyendo por ahí una referencia que creo París, que era una de las ciudades más habitadas en ese tiempo, tenía como total de habitantes 1/3 parte de la gente que vivía, por ejemplo, en Tenochtitlán. Y París misma no era tan limpia, tan ordenada como lo que los españoles encontraron cuando contemplaron desde lejos aquella ciudad impresionante en un valle rodeada de los volcanes, el Ixtaccíhuatl, el Popocatépetl, en fin, ya ven, no era la contaminación que tiene hoy, pero bueno. De hecho, el libro de la ciudad, la región más transparente. La región más transparente. Al final, en fin, entonces para ellos, pero no solo esto les impresionaba, ellos decían, bueno, ¿qué es este pueblo, no? Les impresionaba también la manera como ellos veneraban a Dios. Es muy interesante que precisamente en el tiempo de primavera ellos también hacían esas famosas guerras floridas en las que sacrificaban, hacían una especie de guerra y no mataban ahí, sino que trataban de agarrar prisioneros para poderlos ofrecer en sacrificio. Narran las crónicas que el río de sangre de los que estaban sacando corazón y aventándolos en la boca del Huitzilopochtli, la sangre de estos cadáveres llegaba hasta el pie de la pirámide. Y no sé si ustedes han visto la pirámide mayor o han visto, por ejemplo, la pirámide del Sol de Teotihuacán. Era algo parecido y parece que la de México era más grande, un poco más grande todavía. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir que cuando los misioneros vieron aquello, se quedaron pasmados. Ellos no tenían manera de comprender qué era lo que estaba sucediendo. Y para ellos tanta muerte, tanta violencia era algo terrible. Sin embargo, y Fray Juan de Zumárraga, acostumbrado como era a ser inquisidor y pues eran los métodos de aquella época, tratar de que todo el mundo se alineara por la derecha, tuvo una grande dificultad para poder comprender lo que sucedía allí. Curiosamente fueron algunos otros los misioneros, sobre todo se le debe a Fray Pedro de Gante, quien empezó a decir, no, a ver, espérense, no es todo lo que parece, ¿no? Llegan a descubrir que los indígenas en realidad no adoraban los ídolos, adoraban a una sola divinidad y todo lo demás eran manifestaciones de la divinidad. De la única divinidad. Entonces, y este era uno de los grandes problemas que ellos tuvieron al principio. Empezaron a dejar de quemar manuscritos y cosas porque descubrieron que había algo más, había verdaderamente una cultura profunda, una comprensión de Dios, del cosmos, de la historia, de la vida, que ellos no comprendían. Entonces entraron en diálogo. Esto hay que decirlo siempre. La verdad es que entraron en diálogo. Si nosotros sabemos hoy algo de lo que fue la cultura indígena, se debió principalmente a los misioneros, porque hasta las castas indígenas estaban tan divididas que la gente normal, sencilla, no tenía acceso a la escritura, al conocimiento que tenían solo las clases superiores, y no solo los gobernantes, sino también los sacerdotes. De hecho, Fray Bernardino de Sahagún relata que en una de las paredes estaban pintados los que iban a participar del sagrado rito del pulque y de los estados del pulque. Es una imagen que inclusive estuvo por un muy buen tiempo de portada de algunos libros de historia de México. En esa imagen, si tú, decía Fray Bernardino de Sahagún, que le explicó a Antonio Valeriano, que si tú no te veías reflejado o vestido como se veían ahí, entonces tú no participabas del pulque. Y si tú no te veías vestido como te veías ahí, entonces tú no participabas tampoco de la educación, tú tampoco participabas de los beneficios de estar en esas castas o estar en esas zonas. Y es ese interés de estos grandes misioneros, Bernardino de Sahagún, Pedro de Gante, Motolinía, de los grandes que llegaron a tratar de comprender, no solamente evangelizar, sino comprender, porque ellos creían, y creo que es la certeza, que para poder evangelizar a alguien tienes que comprender también cómo piensa, para buscar los puntos comunes y de esos puntos comunes forjar conciencias de los errores que se están cometiendo.
Hay que tomar en cuenta también que estamos hablando de 1531. Así es. Y hay que tener en cuenta que en 1517 Martín Lutero había iniciado con la Reforma Protestante en Alemania. Así es que los misioneros que llegan a esta América Latina nuestra traían todo esa sensación de que había que acabar con todo aquello que significara un problema, es decir, aquello que oliera a algo diferente a lo que al catolicismo, ¿no? Sí, eso sí, sí, también. Así es. Y bueno, todo esto también para decir que además de la situación social que encontraron, divisiones, castas, en fin, de la dificultad para comprender la mentalidad indígena, se encontraron también, a Fray Juan de Zumárraga le tocó, de hecho hubo un intento de asesinato, uno de los capitanes le tiró una lanza, lo querían matar, porque aunque era él un poco rígido, se empezó a dar cuenta que ese no era el método de maltratar al indígena, ¿no? Que eran otro tipo de, o sea, eran personas que tenían una cultura grande, al menos las clases sociales, las castas altas, y entonces se dice que hasta dificultades tuvo él para poderse comunicar con el rey y acusar a Nuño de Guzmán de los desórdenes que estaba provocando en una de las primeras audiencias de México. Él llega a decir que él le suplicó a Dios, y además del rey, una ayuda, porque si no, no iban a poder hacer nada. Sobre todo era una lástima lo que estaba sucediendo con los indígenas. Y él llegará a decir que la respuesta de Dios llegó precisamente con la Virgen de Guadalupe, la Madre de Dios mismo. No se vayan, ahora continuamos. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Finalidad de la coinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Personajes principales del Adviento. Las lecturas bíblicas de este tiempo de Adviento están tomadas sobre todo del profeta Isaías. También se recogen los pasajes más proféticos del Antiguo Testamento, señalando la llegada del Mesías. Isaías, Juan Bautista y María de Nazaret son los modelos de creyentes que la Iglesia ofrece a los fieles para preparar la venida del Señor Jesús. Koinonia Media. Si quieres accesar a nuestra página de internet, ahora tienes dos opciones. La clásica, www.comunidadkoinonia.com, y la nueva y sencilla de aprender, www.tjcatólico.com. Ambas te llevarán a nuestra página principal, Koinonia Media. Disfruta de nuestra programación. Koinonia Radio, 1420 AM. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Y ya estamos de regreso. Y bueno, pues ya ven, como somos mexicanos, guadalupanos, católicos, se nos ha ido todo en esta cuestión. Pero lo que sí yo quería subrayar era la dificultad. O sea, ellos se encontraron ante una situación inédita. No había ni manera de prepararse para enfrentar el reto que se les venía enfrente. Como hace un momento en lo que estábamos en receso comentaba Fray Miguel, es importante recordar también, bueno, dilo tú para que no más hable yo, lo de la Reforma Protestante. No, pues sí lo había dicho. Ya lo había dicho, bueno, sí. Entonces, de hecho, en la mentalidad, pero después se va a ver, esto ahorita no es el tema, tal vez en otra ocasión podemos tomar un tema relativo a esto. En la mentalidad de algunos de los franciscanos, porque curiosamente de los 12 apóstoles, que le llaman así, los 12 apóstoles de México, eran de una provincia franciscana, de un segmento de la orden franciscana que buscaba volver al ideal primitivo de San Francisco, una vida de pobreza, una vida de sencillez, una vida de evangelio, siempre haciendo énfasis en la vida como una intensa vida de oración y una intensa vida de apostolado de servicio. Entonces, pues ellos
hicieron el esfuerzo, el intento. De hecho, Juan Diego era parte de este grupo de personas que se estaban empezando a catequizar. Era un converso, era un catecúmeno, ya estaba bautizado y era neófitos, les decían neófitos. Pero la dificultad más grande que encontraron los religiosos, los misioneros, el obispo mismo, fue con Nuño de Guzmán y un grupito de los españoles, que obviamente venían ellos con otra intención. No les interesaba tanto el evangelio, sino les interesaba las riquezas que habían empezado a descubrir. Aquella ciudad ordenada, los emperadores, las altas clases de la nobleza usaban el oro como usar tela, ¿no? Dicen que para los aztecas el oro era como el desecho de los dioses, el excremento de los dioses. Y por eso solo el emperador, las castas altas lo podían usar, y era pues un adorno, pero para ellos ni siquiera era tan importante. Cuando estos ven el oro, en fin, el oro, no el loro, ¿verdad? Sí, el verde, así que dice. Y para ellos lo más importante era cuestión interesante, era el cacao. Sí. El cacao era la moneda de cambio con el que tú podías comprar, cambiar en el mercado. Era lo más común, que nosotros ahora ya podemos ver el chocolate. Era para ellos más importante algo que les nutriera en realidad que pues, un pedazo de metal que brillaba muy bonito. Y bueno, pues terminaríamos este segmento simplemente afirmando, bueno, yo digo, me atrevo siempre a decir algo que en diciembre de 1531 es la verdad, es en verdad cuando nace este pueblo, esta nación, la mentalidad, México, digámoslo. México no es de los masones, ellos no nos lo dieron. México nació el 15 de septiembre de 1810. México nació el 11-12 de diciembre de 1531. Porque hasta los misioneros empezaron a comprender que en el códice de la imagen de la Virgen de Guadalupe es un verdadero códice de evangelización. Entonces ellos empezaron a comprender que había algo más. Entonces el estilo de evangelización cambió radicalmente. La Virgen Santísima fue la que propició de veras que al ver en la imagen con todo el simbolismo que ahí conlleva, sería bueno un día tomar ese tema. A nosotros ahorita no nos toca, ¿no? Pero ahí descubrían de veras, tuvieron confianza para aceptar la fe en el Hijo de Dios, en esta criatura que estaba en el vientre de esta doncella que se les presentaba de la clase noble, que no era ni india, pero tampoco era mexicana, no era india, pero tampoco era española, era mexicana, con un manto azul verdoso que solamente podía utilizar la nobleza, porque para ello representaba la unión del cielo con la tierra, de lo humano con lo divino. Esa túnica que lleva con estas flores, para el indígena, las verdades más altas las expresaban, ellos decían, como flor y canto, porque solamente lo que tenía raíz para ellos podía ser verdadero. Entonces la flor era como la expresión más pura de la verdad. Entonces las rosas que lleva Juan Diego, que vienen en esta tilma, las flores que están dibujadas en la túnica de la Virgen, con una forma especial, con una especie como nariz que le llaman ellos, es el Tepeyac. En fin, hay un sinnúmero de cuestiones aquí que luego Tepeyac, México, para ellos era el ombligo de la luna, era el centro del mundo, ¿no? En medio de esta luna que ya está oscura, está parada la Virgen, que viene como danzando delante del rey que viene, el Señor que se acerca, el sol. Ella viene y lo trae en su seno. Hay un montón de signos que dicen, bueno, ellos lograron comprender, los indígenas del primer momento, y así pues se hizo posible que las profecías incluso de los aztecas, que hablaban que precisamente se dice que el día que Hernán Cortés pisó las tierras de México, en el puerto, desembarcó en el puerto de Veracruz, había una antigua profecía que ese día empezaba una era nueva, acababa el mundo conocido. Cuando vieron aquel cometa de larga cauda que se vio hasta de día, Moctezuma, que era, dicen, sumamente religioso, él sabía que algo nuevo estaba por suceder. Cuando ven venir a Hernán Cortés, piensan que es Quetzalcóatl, aquel hombre barbado, blanco, que prometió que un día volvería. Hay un montón de cosas extrañas aquí, pero bueno, lo importante es, se realizó una conversión interesante, tanto de parte de los misioneros, de parte también del indígena, que entonces empezó a tener confianza y descubrieron que lo nuevo que venía era mucho mejor que lo que habían tenido. A lo mejor no en estructura, no en poderío, pero se termina la división, las castas sociales,
hasta un indígena pobre, sencillo, que no contaba, Juan Diego, un macehual, podía ser mensajero de Dios, tenía la capacidad de comunicarse con Dios, tenía la capacidad de ser una persona importante a los ojos de Dios. En fin, todo esto es evangelio. Y los misioneros mismos pues inician este proceso de conversión, y los españoles también, porque pues digamos que de este momento en adelante empieza más fuerte un mestizaje donde no solo el indígena, sino también el español se siente parte de este movimiento, se sienten hijos de María, la Virgen Santísima, la Madre del verdadero Dios por quien se vive, y bueno, pues inicia una nueva historia, una nueva nación, un nuevo pueblo, del cual pues nosotros somos parte. Pues que la Virgen de Guadalupe interceda siempre por todos nosotros, y sin descuidar, sin olvidar también la labor inmensa de creatividad, de generosidad, de fe que tuvieron que desempeñar todos los primeros misioneros, franciscanos, dominicos, agustinos. Mucho tiempo después vendrían los jesuitas, pero bueno, también ellos entregaron su vida, todo para la causa del evangelio en estas tierras. Y bueno, pues colorín colorado en cuanto a este segmento, por lo pronto. Sí. Este segmento de y aprovechando el Inter, pues le mandamos un saludo a Lola Lira, si estoy leyendo bien. Sí, Lola Lira, que nos manda saludar, y un saludo a los del programa. Así bien, muchas gracias. Muchas gracias por estarnos escuchando. Y pues ahí rezaremos unos por otros en este día tan especial que el mexicano se siente más mexicano, que es el día de Santa María de Guadalupe. Este es el verdaderas fiestas patrias son este día. Pero bueno, vamos a cerrar este capítulo para irnos unos que eran 300 años antes. Sí, más o menos. La cápsula del tiempo. La cápsula del tiempo. Damos un pequeño salto de 300 años hacia atrás. 300 años. Para volver al tema que el segundo segmento que teníamos, que tenemos siempre de escuchar la voz del hermano Francisco, el santo de ayer y de hoy. Y bueno, hoy nos trae un tema también muy actual. La vez pasada dimos ya una introducción general a lo que eran las admoniciones o avisos espirituales, y de hecho leímos la primera admonición, que como vieron es la más larga de todas las pequeños avisos espirituales que San Francisco se compilaron y han llegado a nuestros días como digamos testimonio de lo que Francisco a veces decía, enseñaba a los hermanos. Y bueno, pues esta primera admonición es un pequeño tratado que a partir del tema de la Eucaristía reflexiona en la centralidad del misterio de Cristo. Aquí, bueno, espero que no se aburran, porque a veces me gusta ser un poco, ¿cómo se dirá? Picky, dicen en inglés, selectivo o minucioso en la cuestión de la historia. Es importante que entendamos que para la época de San Francisco, la liturgia, muchas cosas de las prácticas que ahora tenemos en la iglesia simplemente no existían. Las iglesias, había un abuso importante porque, en primer lugar, no había seminarios, no existía esto de que tenían que estudiar materias para poder ser sacerdotes. Eran otros tiempos, estamos en la Edad Media, la mayoría de la gente no sabe leer ni escribir. Entonces, lo único que a veces se pedía era que la gente aprendiera, o sea, que quien iba a ser sacerdote supiera leer o escribir. Y después eran sacerdotes aquellos que el obispo elegía, personas de confianza, gente que él conocía, gente que se comprometía, como era la época de los señores feudales, que se comprometía a defender los intereses del obispo en aquella comarca, en aquella región que hoy llamamos diócesis. Entonces él se ocupaba, o parroquia mejor dicho, ¿no? Entonces en el territorio de la parroquia era por eso la influencia que hasta nuestros días ha llegado. De hecho, la figura o el estilo parroquia como un territorio, como que hoy en día ya no corresponde, porque a veces la gente va y busca con todo derecho donde se identifique mejor en una comunidad o con un sacerdote. En aquel tiempo, en un pueblo, allá en un rancho que no había otra cosa, pues la parroquia y no más, ¿no? Entonces, esa era la cuestión. Y a veces las iglesias, los templos, pues eran utilizados como el salón de actos de la comunidad, del pueblo. Y a veces si se necesitaba, ahí metían el grano, y si necesitaba, ahí metían el ganado, porque pues ¿a dónde más lo metía, no? Era como una sala de usos múltiples,
donde pues sí, al fondo estaba el altar y todo, pero generalmente no estaba el Santísimo reservado, nomás se utilizaba en la misa, y la misa generalmente se celebraba cada domingo. Si el sacerdote era muy devoto, pues un poco de más veces entre semana, pero no estaba obligado más que el domingo a celebrar la misa el señor cura. Entonces, en este contexto, es impresionante lo que dice Francisco, pero ahora continuamos, no se vayan. Es feliz quien nada retiene para sí. Vamos a un corte y volvemos con más de San Francisco, un santo de ayer y de hoy. La corona de Adviento. En esta época del año, utilizamos una corona llamada corona de Adviento, hecha de ramas verdes que simbolizan la esperanza en la vida de Cristo al mundo. El círculo de la corona es símbolo de la eternidad, así como Dios que es eterno. Alrededor de la corona se colocan 4 velas, que representan las semanas de preparación para el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Las luces de estas 4 velas, que se van encendiendo cada domingo, representan temas de nuestra vida cristiana. La 5ª vela, que va al centro de la corona, nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo, como la luz del mundo. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Koinonia Radio. Desde la cuna de la iglesia. Despierta Católico, un programa de apologética y formación humana, con el Padre Arturo Horta. Escúchalo todos los jueves de 8 a 9 de la noche por Koinonia Radio, www.tjcatólico.com. Despierta Católico, tenemos la lucha ganada. Jesús ya la ganó por nosotros, ahora a nosotros solo nos toca dejar que Jesús se manifieste en nuestra vida. Despierta Católico. Ya estamos de regreso en San Francisco, un santo de ayer y de hoy, con Fray Juan Ignacio Muro Arechiga. Y bueno, entonces estábamos hablando de este contexto en el que le tocó vivir a San Francisco. De hecho, cuando él en la conversión, si ustedes recuerdan, empieza a salirse un poco del pueblo, a reparar ermitas, era porque se multiplicaban estos pequeños edificios, pequeñitos, donde había una imagen del Cristo o de la Virgen, y allí estaba una lámpara encendida en señal de devoción. La gente iba un poquito, se refugiaba. Allá a las 500 se celebraba la misa allí, pero no estaba el Santísimo. Eran lugarcitos así un poco, a veces medios abandonados en medio del monte, donde igual lo que sucedía, si andaba alguien por ahí, llovía o algo, pues ¿qué hacían? Se refugiaban en la ermita, ¿no? Entonces, fue el Concilio IV de Letrán, que fue en vida de San Francisco, 1215, que empezó un poco a meter orden, porque también ya habíamos hablado en otra ocasión, de estos grupos heterodoxos que después se hicieron contrarios a la Iglesia, que buscando vivir también ellos el Evangelio, pues empiezan a criticar, a juzgar, en fin. Y de hecho esta admonición primera, relacionada con la Eucaristía y con la fe en Jesucristo, va un poco como encaminada, es como una especie de respuesta de Francisco a estas ideas de la gente, de algunas gentes de ese tiempo, ¿no? Entonces, es interesante por lo mismo como... y el Concilio IV de Letrán, perdón, antes de que... Es que luego se me va la onda. Entonces el Concilio IV de Letrán empieza a meter orden en todo esto, reaccionando un poco a las quejas que había de parte de la comunidad, de la sociedad, y entonces establece, por ejemplo, los seminarios. Ahí nace prácticamente el seminario. Todavía no tenía una forma establecida como ahora. Vendrá a ser un papa que era benedictino, que establece así el seminario así como se conoce hoy. Con modelo religioso. Con modelo religioso, porque el sacerdote secular generalmente va a vivir solo en una parroquia, pero ahí los ponen como si fueran frailes o monjes o novicios. Rezan juntos, viven juntos, comen juntos, todo el estilo monacal o estilo religioso, exacto, de alguna manera. ¿Qué se supone? Que es para aprenderlo y que después lo vayan a vivir a la parroquia.
ya cuando estén solos. Entonces, esa es una de las cosas, principalmente que nadie podía predicar sin autorización del obispo, y entonces el obispo tenía que darle formación o preparación a sus futuros a sus sacerdotes. Esta era una, pero otra de las influencias importantísimas de este Concilio Cuarto de Letrán, que fue como un, digamos que mutatis mutandis se dice, o sea, cambiando lo que se cambie, es un poco especie del Concilio Vaticano II de nuestros tiempos. Entonces, la segunda cosa es el culto a la Eucaristía. Ahí se determina que no puede haber animales ni ganado en la iglesia. La iglesia tiene que ser respetada, el recinto del templo, exclusivamente para el culto. Que si llegase a haber reserva eucarística, esta se tiene que usar para los enfermos, para llevar la comunión a los enfermos, y no puede estar ahí puesta en cualquier parte, tendría que estar puesta en un lugar decente, en un lugar digno. Y bueno, entonces sobresale en esta Concilio Cuarto, entre otras muchas cosas. En este momento nos interesa solo lo que tiene que ver con la Eucaristía, y entonces da normas en cuanto a la celebración de la Eucaristía. Es cuando se establece que la gente al menos se confiesen una vez al año, al menos una vez al año por Pascua, mínimo tendrían que ir tenían que recibir la Eucaristía, porque hasta entonces la gente no se confesaba sino hacia el final de sus días. Pues pensaban que no era bueno confesarse y después volver a pecar, y entonces esperaban hasta que hacían todas las dagas que tenían que hacer, hasta que se fueran a morir y ya no tenían modo de pecar. Y esto viene por la idea misma que antes la penitencia o la orden de la penitencia era una estructura que se había formado ya en tiempos de los discípulos, de los apóstoles, en la era patrística, pero nada más los perdonaban una vez. O sea, tú te bautizabas, quedaban perdonados tus pecados. Tenías derecho a hacerlo una sola vez, entonces esa tenía que valer. Entonces, ¿cuál era la idea? Pues mejor me espero. Me bautizo cuando esté ya más grande, ya cuando tenga cerca de los 60, 70 años, cuando ya, la verdad, pues ya no puedo pecar. Le doy vuelo a la hilacha. Le doy vuelo a la hilacha, se bautizaban y ahora sí vivían la vida de la fe, a gusto. Entonces, todas estas estructuras vienen y todos estos pensamientos vienen a raíz de eso. De, bueno, pues una manera más fácil de vivir la fe. Voy a la iglesia, pero me salgo a la mitad, o vienen otras circunstancias que el Concilio mismo Cuarto de Letrán va regulando y va a dar la estructura misma del tipo de confesión que tenemos ahorita o que escuchamos ahorita, que inclusive posteriormente en el concilio ya en el Concilio de Trento ya se estructuró casi como conocemos ahorita el sacramento de la reconciliación, que es otra estructura. Y el mismo Concilio de Trento, ya mucho tiempo después, ayuda a todo esto de lo que es la dignidad de la Eucaristía. Pero en el Cuarto Concilio de Letrán es la inspiración propia de tratar de darle dignidad a aquello que es, y que es también inspiración de Francisco, el cuerpo y la sangre, ese espacio, ese ser Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que se rebaja y se disminuye primero nuestra forma y nos deja su ser, su cuerpo todo completo en pan y vino. Esa misma intuición de Francisco es lo que lo lleva a vivir esta experiencia tan fuerte y tan profunda, y quiere promoverla. ¿Cómo? Con las exhortaciones, con sus admoniciones. Así es. De hecho, entonces el Concilio de Letrán, de Cuarto de Letrán, cuando formula, por ejemplo, una de sus formulaciones en torno a la Eucaristía, dice, hay una sola iglesia, fuera de la cual no se salva absolutamente nadie. En ella es Jesucristo sacerdote y sacrificio al mismo tiempo. Su cuerpo y su sangre se contienen verdaderamente en el sacramento del altar, bajo las especies del pan y del vino, etc. Nadie puede realizar este sacramento sino el sacerdote debidamente ordenado, etcétera, etcétera. Entonces, es una especie de afirmación de fe, recordarle a la gente, a los hombres en ese tiempo, pues la verdad, lo que la iglesia cree. Entonces, es en este contexto en el que Francisco deja esta enseñanza a sus hermanos, y después a aquellos laicos también que quieren vivir la vida cristiana, la vida evangélica, al estilo de San Francisco. Entonces, esta primera admonición se divide prácticamente en tres partes. La primera es interesantísimo cómo este hombre que no estudió teología, que solo, ya decíamos la semana pasada, de escuchar la palabra de Dios en la liturgia de las horas y en la liturgia de la Eucaristía, él como que la rumiaba, la meditaba, llega a comprenderla profundamente, y entonces aquí nos deja una enseñanza magistral. Ya dijimos la primera vez, o sea, la primera parte,
Jesús, centro de nuestra vida cristiana. A Dios nadie lo ha visto. Entonces Francisco en esta primera parte nos dice simple y sencillamente esta afirmación de fe. Dios se nos ha manifestado en su Hijo Jesucristo. Solo Él es el que nos revela la verdad de Dios mismo. Esta es la fe de la Iglesia, expresada en las palabras sencillas, burdas a lo mejor, con muchos textos del Evangelio, de un hombre sencillo, pero un hombre de grande fe. Entonces, la invitación que él hace a toda la comunidad, a toda la comunidad cristiana, a todos los que lo están leyendo, a los frailes, es la máxima aspiración de un hombre es contemplar el rostro de Dios. Contemplar a Dios, pero eso no se puede realizar en esta vida sino espiritualmente. Dios se hizo presente, digamos que primero hablaba inspirando a los profetas por medio de su palabra, la Sagrada Escritura, pero llegó el momento cuando llegó el culmen de los tiempos en que Dios se expresa completamente en lenguaje humano, en una persona, Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Es el Hijo de Dios hecho hombre, la revelación del Padre. Es Jesucristo el camino por medio del cual nosotros podemos llegar al Padre. Y bueno, el tiempo se nos agota. Quiero aprovechar este último medio minuto para saludar a Soraya Valencia hasta Ensenada, que son colegas de la Viña Radio, donde también nosotros estábamos colaborando. Si ustedes gustan, también pueden seguir escuchando la Viña Radio, al padre Luis Manuel Maya, a todas las personas que nos están escuchando. Y pues Fray Miguel iba a contar el chiste, pero creo que ya no le alcanza el tiempo. Entonces, pues bueno, los esperamos la próxima semana. Yo no voy a estar, tengo reunión del Consejo de la Provincia, pero van a estar los dos hermanos, entonces, y a lo mejor van a avanzar más porque serán menos platicadores que yo. Gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos, y bueno, los esperamos la próxima semana. La próxima semana. Paz y bien. Dios los bendiga. Dios los bendiga, sí. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Esperamos contar contigo en el siguiente programa. En esto es en lo que podemos gloriarnos, en nuestras flaquezas y en llevar a cuesta cada día la santa cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en Él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Estás escuchando Koinonia Media, no le cambies, enseguida volvemos.